Hola, ¿qué tal? Esperamos que se encuentren bien. Aquí nuevamente Rocío y Marco Oropesa del grupo de catequistas de Santa Mónica. Esperamos que todos se encuentren bien. El día de hoy vamos a tratar un tema muy bonito. Espero que les guste tanto como nos gustó a nosotros en la preparación. A ver, permítanme por favor hacer el... El día de hoy vamos a hablar del sacramento del orden sacerdotal. Muy bien. Antes, como siempre, vamos a empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por permitirnos aprender acerca del sacramento del orden sacerdotal. Te agradecemos por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, ya que gracias a ellos recibimos tus sacramentos y conocemos el camino que debemos seguir para nuestra salvación. Mil gracias por tu inmenso amor. Por Cristo nuestro hermano y Señor. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, ¿tú quieres empezar? Ok. Bueno, este sacramento del orden sacerdotal es un sacramento de servicio. Cristo hizo de los apóstoles una elección especial cuando los llamó. Aquí tenemos todos los apóstoles. Y como dice San Marcos en el capítulo 3, versículo 13 al 15, nos dice acerca de Jesús que subió a un monte y llamando a los apóstoles, a los que él quiso, vinieron a él y designó a 12 para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Él los llama personalmente, uno por uno. Y bueno, esto empieza el tema del apostolado cuando Jesús hace la última cena. Ahí es donde le está participando a él de su sacerdocio. Aquí está una cita de Juan. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Ahí los invita a ser sacerdotes y a servir. Uh-huh. Vamos a ver varias ocasiones en que los empieza a invitar. Una de ellas es esta, cuando les dice, como tú a su padre, ¿verdad? Uh-huh. Me has enviado a mí, yo voy a enviar a estos apóstoles a servir al mundo y a llevar mi testimonio para que me conozcan y mi palabra. Y en toda esta situación, esto se hace realidad en el momento que Jesucristo les da el poder de perdonar los pecados y cuando les ordena también celebrar la Eucaristía, la última cena, que les dice, hagan esto en memoria mía. Entonces ahí les está dando las instrucciones, ¿no? Con esto me van a conmemorar mi sacrificio y con esto también van a ser testigos de mí y de lo que les estoy enseñando, y así se va a subsecuentemente pasar, primeramente, como ya lo habíamos platicado anteriormente, en manera oral esta tradición, y posteriormente empezaron también los escritos, ¿no? Y entonces vemos que esto que estamos platicando viene en la Biblia. En San Juan, capítulo 20, del 22 al 23, Él les da el poder de perdonar los pecados. Pero hay que recordar que el que los perdona es Jesucristo, uh-huh, por medio del sacerdote. Uh-huh. Y también, en el momento en que les dice, haced esto en memoria mía, lo encontramos en la primera carta de los Corintios, 11:24, cuando dentro también de la última cena, los invita a seguir haciendo la consagración, que ya lo vimos en el sacramento de la comunión, todo esto, uh-huh, y los invita a renovar este sacrificio donde nos deja su cuerpo y su sangre, que es lo que los sacerdotes tienen el poder de por medio de ellos, el mismo Jesús se hace
presente, ¿verdad? Y ahí les recuerda, haced esto, la Eucaristía, en memoria mía. mía. Y luego en Pentecostés es cuando confirma su misión. ¿Por qué? Porque cuando llega Pentecostés quiere decir 50 días después de la Pascua. Pente es 50. Entonces se celebra 50 días después de la Pascua y es cuando Jesús confirma esta misión. ¿Qué significa esto? Que con el poder del Espíritu Santo les da la fuerza, se les quita el miedo, porque ellos estaban encerrados por miedo, y ahí presentes. Pues porque había persecuciones, o sea. Claro, tenían miedo, y llega en Pentecostés, recordar que es cuando llega el Espíritu Santo, que recuerden que Jesús nos dijo, les voy a mandar, yo me voy a ir, pero les voy a mandar a alguien que los va a ayudar, los va a guiar, les va a dar fuerza, y es cuando confirma esta misión y salen de ahí renovados con ese Espíritu Santo. Es muy importante por eso Pentecostés, porque salen a llevar la palabra y el testimonio de Jesús a los demás pueblos. ¿Y cómo? Con la fuerza del Espíritu Santo. Sí. Esto es bastante bello, importante. Con la fuerza y con la guía también, ¿no? Claro. La inspiración y la fuerza que da el Espíritu Santo. Sí. Ok. Bueno, entonces, si queremos definir qué es el orden sacerdotal, es el sacramento con el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue y seguirá siendo ejercida en la Iglesia hasta el final de los tiempos. Este sacramento confiere al ministro un carácter espiritual indeleble. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que un hombre se hace sacerdote, es sacerdote de por vida. Eso ya no se le va a quitar el sacerdocio. Indeleble quiere decir que no se borra. Entonces, así como recibimos en el sacramento también una fuerza y gracia indeleble, no se nos borra, igual los sacerdotes. En el bautismo. ¿No? ¿Dije en el bautismo? No. Otra cosa. Ay, perdón. No dijiste en el sacramento. En el sacramento del bautismo recibimos un sello que nos pone el mismo Dios indeleble, que no se borra. Nunca dejamos de ser cristianos, partes de Él, cuando somos bautizados. Igual el sacramento del orden sacerdotal, una marca. Ándale, los sacerdotes reciben esto, un carácter espiritual indeleble, no se les borra nunca, ¿no? Porque es el mismo Cristo el que les está dando. Manda esta misión al recibir este sacramento. Sí. Y si recuerdan, en cada uno de los elementos de los sacramentos teníamos 4 puntos: la materia, la forma, el sujeto y el ministro. En este caso, la materia del sacramento es la imposición de las manos. El obispo va a imponer manos sobre cada uno de los sacerdotes o las personas que se están ordenando, que son sacerdotes. La forma del sacramento es una oración que los libros litúrgicos tienen para cada grado. Ahorita platicamos de los diferentes grados del orden sacerdotal. El ministro es siempre un obispo. ¿Por qué? Porque son los sucesores de los apóstoles. Y si se recuerdan en algunas de las charlas que habíamos tenido, que habíamos aprendido en alguna plática que estuvimos viendo, que un obispo puede llevar la liga de quién lo ordenó y a este sacerdote, a este obispo que lo ordenó a quién, y a quién, a quién, y a quién, y a quién, hasta llegar a los primeros apóstoles y a Jesucristo. Entonces hay una línea directa que es increíble. Para mí todavía esto es, estoy maravillado de eso, de poder hacer ese árbol genealógico en el tema del sacerdocio y de los obispos. Es increíble. ¿Y quién es el sujeto? Bueno, pues es un varón bautizado, que es creyente, célibe, y que tenga la voluntad de guardar el celibato. O sea, no se va a casar, no va a tener relaciones y se va a dedicar en cuerpo y alma al 100% a la misión que Dios le encomienda cuando se ordena sacerdote. Muy bien. Y los grados
como platicaba al principio, tenemos 3 grados. Grados del orden sacerdotal, y aquí los pusimos al revés. Déjenme empezar de abajo para arriba. El más básico, por decirlo así, es el diaconado. Tenemos diáconos en la iglesia, en algunas misas ustedes ven que está el sacerdote y hay un diácono. Ellos cuidan el ministerio de servicio a la comunidad y asisten al obispo o al sacerdote en la celebración eucarística. Ellos pueden celebrar matrimonios y bendecirlos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas están obrando como testigo, ¿no? A final de cuentas, en matrimonio, los celebrantes y los importantes son la esposa y el esposo. Y en este caso también proclaman el evangelio y predican. Hay algunos diáconos, si a ustedes les ha tocado, que también hacen la homilía. Entonces, proclaman el evangelio, hacen la predicación y también están envueltos y liderean algunas de las actividades dentro de la iglesia. Y como veíamos aquí, la palabra diaconado viene de la palabra diaconein, que quiere decir servir. Ellos, su ministerio es de servicio, ¿no? Sí. Luego nos vamos de diácono a presbítero o sacerdote. Pero pueden ser presbíteros sin ser diácono. Sí. O sea, diáconos... No, eso en el tema de los niveles, de los grados, ¿no? No es de que tienes que ser diácono luego. Pero vamos a decir, el básico puede ser diácono. Aquí sí puede estar uno casado, porque al final de cuentas está uno dando el servicio, no es uno sacerdote. Pero ya siendo sacerdote, ahí sí, varón, célibe, no se va a casar nunca, no va a tener relaciones, etcétera, etcétera. Y ellos, bueno, pues aquí ya sabemos, anuncian el evangelio, dirigen a los fieles, celebran la misa, imparten los sacramentos, exceptuando la confirmación y el orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque estos están reservados para los obispos. Si se recuerdan, en la confirmación vimos que los obispos son quienes hacen la confirmación y el orden sacerdotal, acabamos de ver que también es el obispo quien es el celebrante. Y el último nivel, por decirlo así, es el episcopado, que es de la palabra episcopo, que es una definición como de supervisor, quiere decir supervisor. Y entonces los obispos son los que dirigen el trabajo de la iglesia en cada una de las diócesis. Por eso hay diócesis no puedo decir ciudades, pero a lo mejor en condados, aquí en Estados Unidos más bien en condados, y ellos van dirigiendo esas iglesias que les corresponden de acuerdo a lo que ellos ven que son las necesidades que se tienen en cada una de ellas. Lo padre, creo aquí, lo importante también de entender es que este sacramento, a final de cuentas, también les confiere el poder de dar los sacramentos a otras personas, ¿no? O sea, yo como sacerdote, bueno, no yo, pero un sacerdote, pues va a tener, va a poder bautizar, va a poder, bueno, no confirmar, pero va a poder casar, va a poder confesar, va a poder también dar la unción de los enfermos, o sea, confiere la posibilidad de dar otros sacramentos, como que está junto, ¿no? Y este sacramento me da la oportunidad de dar otros sacramentos, que es, creo, el único en ese respecto, ¿no? Muy bien. Las gracias sacramentales. Los sacerdotes, o sea, ese sacramento del orden sacerdotal, tanto los obispos como los sacerdotes, como los presbíteros, los presbíteros son los sacerdotes, como los presbíteros son sacerdotes o presbíteros, como los diáconos reciben gracias sacramentales. Acuérdense que las gracias son dones y regalos que nos da Dios. Y es como Dios nos da su amor. Y aquí reciben la gracia del Espíritu Santo, que se da en este sacramento para ser como Cristo, servidor, maestro y pastor. Y este sacramento también aumenta la gracia santificante que recibimos en el bautismo y les da fuerza para cumplir fielmente su ministerio de servicio.
¿Cuáles son las condiciones para recibir este sacramento? Tiene que tener una vocación o un llamado de Dios, obviamente, ¿verdad? Estar en gracia de Dios. Las letras dimisorias, que eso quiere decir que tenga una autorización del obispo o del supervisor. La edad mínima para el episcopado son 35 años. La edad mínima para sacerdote son 25 años. Y para los diáconos, que es el único nivel de orden sacerdotal que pueden recibir los hombres casados. Entonces los diáconos tienen que ser solo hombres, es un ministerio para hombres, y 35 años y 5 años de casados. Y los diáconos que son solteros tienen que tener 25 años. Y otra condición es que tengan una esmerada preparación, estudios filosóficos y teológicos de 6 años mínimo para los sacerdotes y diáconos. Y para los obispos, como mínimo deben tener una licenciatura en Sagradas Escrituras, teología o derecho canónico. O sea que los sacerdotes tienen, y los diáconos también tienen una preparación muy profunda y muy rigurosa. Y es un estudio, una preparación bastante completa y profunda. O sea, aparte de los sacrificios que tienen que hacer, es toda esta preparación y conocimiento que van ganando. Y ahora que dices los sacrificios, el otro día yo oí una plática de un padre que decía, una persona me pregunta, ay padre, ¿cómo le hace? Debe ser un gran sacrificio ser célibe, dejar tantas cosas que dicen ustedes, tienen que dejar. Y él dijo, no, para mí no es sacrificio, porque yo todo eso que estoy dejando es por Jesús, por la vida eterna. Yo estoy convencido que soy sacerdote por seguir a Jesús y por llevar a los demás a Jesús. Entonces, él no lo veía como un sacrificio, él agarra la fuerza de Jesús, él está viendo hacia la vida eterna. Y además dice, estoy ayudando a otros a llegar a la vida eterna. Para mí no es sacrificio. Se me hizo muy bonito ese testimonio que dio ese padre. Deberíamos copiarlo. Sí, muy bello. Copiarlo. Muy bello. Sí, definitivamente. Vale la pena, decía. Vale la pena, no es sacrificio. Wow. La misión del ministro ordenado. La misión del ministro del orden sacerdotal es fundamentalmente espiritual. ¿Por qué? Porque nos impulsa a todos los laicos a cumplir nuestra vocación. Que debemos seguir para ser buenos fieles dentro de la sociedad y llegar a la vida eterna, y el sacerdote también nos ayuda y nos guía en nuestra conciencia. Los sacerdotes, los obispos y los diáconos son llamados a ser soldados de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hombres de fe y ejemplo, y testigos, ¿verdad? Con su vida. Y algo muy importante, debemos tener gran respeto por los sacerdotes y diáconos. ¿Por qué? Porque son ministros de Cristo. Son representantes de Cristo, nos traen la palabra de Cristo, nos acercan a Cristo. Y son responsables de guiar al pueblo de Dios al cielo. Es gente que está entregando su vida, perdón, al servicio de nosotros. Ya con eso es de gran respeto. Perdón. Bien. Al elegirlos, esto les confiere una misión y les da los siguientes poderes. Ya de alguna manera los habíamos platicado, ¿verdad? Pueden perdonar los pecados. En este caso, los sacerdotes, de ahí para arriba, los diáconos no pueden perdonar pecados. Y aquí lo podemos ver nuevamente, como decía Rocío, estamos poniendo las citas bíblicas para que ustedes relacionen, no las sacamos aquí nomás de donde se nos ocurrió. En las citas bíblicas está descrito que es uno de los poderes que se les confiere al ordenarse sacerdotes. Pueden administrar los demás sacramentos y predicar la palabra de Dios, que
fue el rollito que me aventé hace un poquito, pero a mí me parece muy interesante que un sacramento genera otros sacramentos, ¿no? O sea, es padrísimo que como que genera hay movimiento. Eso es lo que me llamó mucho la atención. Y poder sobre el cuerpo real de Cristo para renovar incruentamente el sacrificio de la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen ese poder para poder hacer lo que llamamos la transubstanciación a la hora en la misa, entonces convertir el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y incruentamente quiere decir que renuevan el sacrificio de Jesús, pero sin sangre. Eso quiere decir incruentamente. Sí. Está presente Jesús mismo en cuerpo, alma y divinidad, pero sin volver a presenciar su muerte en sangre. Y nuevamente, ¿no? Si vamos a las referencias en la Biblia, ahí vamos a encontrar que está escrito y hagan esto en memoria mía. Entonces, se está recordando y se está haciendo lo que Él nos ordenó. O bueno, a ellos. Nosotros lo seguimos. Muy bien. No hay clase sin tarea, ¿verdad? Así que aquí tenemos 2 sencillas para ustedes, para que por favor las respondan y las entreguen a su catequista o en la oficina de la iglesia, por favor. La primera pregunta, por favor, en una oración y con sus propias palabras, expliquen qué aprendieron hoy acerca del sacramento del orden sacerdotal. Lo que hayan entendido y todo es válido. Y si no aprendieron nada, pongan nada y entonces nos ponen tacha a nosotros. Y una práctica, agradecer con algunas palabras de aliento a algún sacerdote o algún diácono por su entrega, sacrificio, dedicación y amor con el que sirven dentro de la iglesia, porque ellos nos ayudan a conocer más a Jesús y nos guían en nuestro camino de salvación. Y para este punto número 2, aquí les... Y aquí déjame decirles acerca de esta foto que pusimos ahí, se me hace muy bello, porque en la última cena Jesús les enseñó a los apóstoles, antes de mandarlos también a ser sus primeros sacerdotes, por decirlo así. Aquí lo que les enseña a Jesús es el servicio, porque él mismo se pone a lavar los pies, que eso es lo que hacían los esclavos. Entonces, esto, si recuerdan, en el Jueves Santo es cuando es el lavatorio de pies y lo recordamos antes de la institución de la Eucaristía. Entonces, nos recuerda que los sacerdotes es un ministerio de servicio, que el mismo Jesús puso el ejemplo. Y ahora vamos a ver algunas ideas muy bonitas que nos gustaron mucho. No las vamos a leer todas, pero... No, yo creo que sí, rápido. ¿Sí? Bueno. Porque se me hacen muy buenas, yo leo la mitad, porque nos dice, si no se nos ocurre cómo irle a dar las gracias a un sacerdote, nos puede dar una idea para darnos cuenta de todo lo que hacen por nosotros. ¿Cuáles son los motivos por los cuales debemos darles gracias por todo lo que hacen? Por existir, por su sí a Dios, por sus manos ungidas, que es lo que reciben cuando los hacen sacerdotes. Sus manos ungidas con lo que nos regalan a Cristo en cuerpo y sangre. Qué belleza. Por su ministerio de Cristo, por cada Eucaristía que realizan, ¿verdad? En las misas, por cada absolución en el sacramento de la penitencia. Les podemos dar gracias también por sus homilías, por sus regaños, por decirlo, sus consejos, por algún regaño que necesitemos, a lo mejor a veces, por mostrarnos aquí a Cristo, por cada Cuaresma, por cada Pascua, por sus desvelos. Por su lucha constante, porque aun cuando no ha querido, ha permanecido fiel, por no tirar la toalla. Sí, por seguir adelante, ¿no? Por su paciencia, por su amor a la iglesia. Sí, no, sí. Por llevarnos a Jesús, por lo que hayan tenido que renunciar para ser sacerdotes, por rezar por nuestra salvación, por su amistad y por ser sacerdotes de Cristo. Y ustedes le pueden añadir muchísimas estas son algunas ideas, ¿no? Pero si pueden, por favor,
Se me hace muy bello todo esto porque no nos hacemos conscientes. Tomen la próxima oportunidad de que tengan a un sacerdote o a un diácono o a un obispo cerca y pues si tienen la oportunidad, agradezcanle. Yo creo que les va a llegar mucho y a llenar mucho de alegría. Ok, bueno, pues terminamos el tema respecto al sacramento del orden sacerdotal y vamos a hacer la lectura del domingo, que es del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Si quieres yo lo leo y tú ya haces la explicación. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. El Padre corta todas las ramas unidas a mí que no dan fruto y poda las que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a las palabras que les he comunicado. Permanezcan unidos a mí, como yo lo estoy a ustedes. Ninguna rama puede producir fruto por sí misma, sin permanecer unida a la vid. Y lo mismo les ocurrirá a ustedes, si no están unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto. Porque sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece unido a mí es arrojado fuera, como las ramas que se secan, y luego son amontonadas y arrojadas al fuego para ser quemadas. Si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. Mi Padre recibe gloria cuando producen fruto en abundancia y se manifiestan como discípulos míos. Palabra de Dios. Muy bien, bueno, para empezar, esta caricaturita, si le podemos llamar caricatura o dibujo, a mí me llamó mucho la atención porque podemos ver que del árbol, y aquí quiere simbolizar que es Jesucristo de alguna manera, los que están conectados están alegres, con el corazón latiendo bien padres, todos emocionados. Este cuate que no está conectado de ninguna manera, con la cabeza gacha, todo así, se está pudriendo propiamente, ¿no? Hasta el negro se ve como que pudriendo, y todos aquellos que están conectados, pues están brincando de alegría, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención una manera muy práctica de demostrar o de ver lo que el Evangelio de hoy nos está diciendo. Y bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir? Y aquí estamos tratando de hacer una meditación en tres partes. Primero es el camino hacia la felicidad. Todo hombre persigue la felicidad. Creo que todo el mundo lo intentamos y a veces sentimos que vamos bien, a veces no. Y caminamos sabiéndolo, ¿no? En esa dirección. Hay veces que sin saberlo vamos para allá. Y tenemos en nuestro corazón el anhelo de llegar a esa felicidad. ¿Por qué? Bueno, porque somos criaturas del Señor. Por eso tenemos ese deseo de felicidad y de estar bien. Está como que codificado en nuestro ser, el anhelar por felicidad y por estar en ese camino. Jesucristo en el Evangelio de hoy nos da una clave muy importante. Él nos dice, sin mí no pueden hacer nada. Entonces, Él mejor que nadie conoce qué es lo que tenemos en nuestros corazones, qué esperamos, qué queremos, qué ansias tenemos, tanto positivas, ansias de felicidad, como negativas. Estoy ansioso por algunas situaciones y me tienen así muy apanicado. Y con todo esto,
al final de cuentas lo que Él quiere es que seamos felices. Que Él quiere que siempre seamos felices, entonces busca más o menos encaminarnos si es que nosotros nos ponemos en sincronía con Él y vamos a caminar. Pero por eso se encarnó, para devolvernos la amistad con Dios, que es la felicidad. ¿Qué quiere decir? Que la llave de la felicidad la tenemos al alcance de la mano y tiene grabado el nombre de Jesucristo, así de sencillo. Si nos alineamos con Jesucristo, seguramente vamos a entender nuestro camino y vamos a encontrarle felicidad, que a veces igual y no es lo que estábamos pensando, y va a ser algo más, y cuando lleguemos ahí decimos, ah, caramba, eso está mucho mejor. Y esa llave me va a ayudar a abrir el lugar, esa puerta hacia la felicidad que tiene Dios, en este caso reservada para nosotros. Entonces, aquí, regresando a esta, ¿no? Si estamos conectados de alguna manera, vamos a poder entender qué es lo que Jesús quiere de nosotros, qué es lo que debemos hacer, y seguir, tener esas fuerzas para seguir nuestro camino y encontrar la verdadera felicidad, que muchas veces también la definición está equivocada, ¿no? Y para cada uno de nosotros podría ser un poco diferente. Y bueno, el último punto aquí es cómo utilizar esa llave. Si decimos que Jesucristo es la llave para abrir esa puerta a la felicidad, ¿cómo la utilizamos? Bueno, a lo mejor porque no la sabemos usar. Sabemos que Jesucristo está ahí, y a veces sentimos que no somos felices y a veces no nos sentimos bien y todas esas cuestiones, pero muy probablemente lo que no sabemos es utilizar esa llave tan maravillosa que tenemos en Él, en Jesucristo. Pero por lo que estábamos leyendo, lo que yo estuve leyendo aquí para poder hacer esto, es que decía, bueno, hasta un niño puede hacerlo, porque es sencillo. ¿Por qué? Porque basta con que dejemos el corazón abierto al amor de Jesucristo y la inteligencia algo atenta, y no completamente atenta, pero atenta, para descubrir su acción misteriosa y maravillosa. Con eso nos empezamos a dar cuenta de su actuar en nuestras vidas, y poco a poco vamos reconociendo cuál es el camino que debemos seguir. Pero obviamente esto requiere de tener un poquito de silencio, de estar tranquilos, de profundizar en acontecimientos de la vida, y con esto nos damos cuenta de que Él nos acompaña, de que Él está a nuestro lado, de que Él está esperando de que entonces nosotros le abramos la puerta y digamos, sí, te quiero escuchar y quiero seguirte. A mí me han pasado 2 o 3 situaciones en las que, y son momentitos así chiquititos, que han sido en alguna plática con amigos, algo que dice alguien, ¡pum!, me pega. Y yo estaba pensando en algún problema o alguna situación, ay, ese mensaje me lo mandó el patrón, y tú me has dicho en algunas situaciones también, esto me está llegando de arriba, esto lo acabo de escuchar porque eso necesitaba escucharlo, me lo acaba de mandar Diosito, me has dicho así. Eso es estar atento, y estar abierto a ese tipo de situaciones. Estoy seguro que a cada uno de ustedes les ha pasado muchas veces, por estar en el trajín del todo el día, no nos damos cuenta. Y yo les soy sincero, hasta hace poco no me había dado cuenta. Y reflejo yo cosas que han pasado más atrás y me doy cuenta que ahí está la mano de Jesús. Entonces, bien importante que para podernos conectar con Él y usarlo como llave para abrir esa puerta a la felicidad, que estemos atentos, que tengamos el corazón en paz y que estemos dispuestos a escucharlo y a seguirlo. Y sobre todo confiando en Él, porque Él quiere lo mejor para nosotros. A veces nosotros no lo vamos a entender, pero si estamos aquí, creemos y confiamos y tenemos fe de que Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces,
creo que no hay para dónde hacerse, ¿no? Si creemos en eso, pues entonces hay que entender que en algunas situaciones a lo mejor no es precisamente lo que quisiéramos o sería más doloroso o no tan a gusto, pero es lo que tenemos que pasar para llegar a donde tenemos que hacer. Y bueno, al final, el propósito que queremos poner para esta semana es el tomar conciencia de que Jesucristo está a nuestro lado y obrar en consecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nuevamente vamos a poner atención, vamos a estar un poquito en silencio, vamos a tratar de profundizar en lo que nos ha sucedido y sentirlo, sentir que está con nosotros. Y con eso, Dios quiera que puedan sentirse también unidos a Él y que con eso sepamos que nada ni nadie nos va a separar de su amor. Es un poquito de práctica. Sí, les sugiero mucho que lo hagan porque a mí me abrió el mundo. Esas 2 o 3 situaciones que he experimentado últimamente, así como de, ¡pum!, un cachacuazo aquí en la cabeza, positivamente. Así que sí, se los recomiendo. Y más que nada, como decías, es ser conscientes, porque la verdad es que Jesús está con nosotros siempre, en todo momento. Lo que pasa es que los que no nos damos cuenta somos nosotros. Sí. Entonces, nada más estar atentos, el simple amanecer, el simple atardecer, el simple salir a caminar y ver la creación, Dios está con nosotros. Entonces, el simple hecho de agradecer por el sol, agradecer por el día, agradecer por nuestros hijos, por las bendiciones, estar conscientes, porque eso sí, tener la seguridad que, ¿verdad? Jesús está siempre, siempre con nosotros, nada más lo que decía Marco, estar conscientes de esa presencia. Estar atentos. Estar atentos a esa es la palabra atentos. Muy bien. Bueno, pues terminamos entonces con la oración final. La oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias de todo corazón por este hermoso sacramento del orden sacerdotal, ya que por medio de él nos regalas a los ministros sagrados para que por medio de ellos conozcamos los frutos de la redención. Protege y guía a todos nuestros ministros para que, siguiendo tu ejemplo, nos ayuden a conocerte más y amarte más, para así un día llegar todos a alcanzar la salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Les damos gracias por estar con nosotros en esta clase. Nos gustó mucho participarlo, se nos hizo un tema muy, muy rico, muy hermoso. Sí. Y pues hagamos la tarea práctica, sobre todo, agradecerles su entrega y amor hacia nosotros, a los sacerdotes, presbíteros, obispos, el Papa, y agradezcamos y recemos por ellos, que eso es también una responsabilidad de los laicos, de nosotros, rezar por su santidad y rezar por su hermosa vocación. Su salud y sus intenciones, ¿no? Y agradecerle a Dios por regalarnos el misterio del orden sacerdotal para que ellos nos guíen hacia él. Bueno. Muy bien. Bueno, pues que tengan una buena semana. Y nos vemos en la próxima. En la próxima, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Bye. Hasta luego. Adiós.